estamos allá en presencia de Tomás La Peña. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien y muchas gracias por invitarme. Una historia, bueno, llena de anécdotas y de cuestiones que vamos a tratar en pocos minutos de revivir o por la cual ir paseando un poco. Pero bueno, Tomás La Peña, que es un escritor sanjuanino también, pero que desemboca en esa actividad por toda la experiencia recorrida. Contame un poquito, porque estamos frente a una persona que vivió cerca de más de 2 años en la Fragata Libertad, si no me equivoco. Sí, 2 años estuve en la Fragata Libertad y 11 años pertenecía a las Fuerzas Armadas. Bien, ¿cuándo ingresaste? Ingresé en el año 1996. Bien. Y bueno, de ahí estuve 11 años y después me fui a vivir a España algunos añitos más. Bueno, contame un poquito cómo fue esa experiencia de estar en la Fragata Libertad. Creo que fue una de las mejores experiencias de mi vida, o sea, algo único. ¿Qué te dio? ¿Qué te dejó eso? Y me dejó muchísimos conocimientos, amistades, conocer el mundo, muchísimos países y bueno, el sentido de la camaradería que es algo que nos calca mucho la Armada, ¿bien? La unión entre nosotros. Bueno, ¿y cómo surge, digamos, después de todo este trabajo, después de... ¿en qué situación, digamos, te vas a España? ¿Vos lo decidís? ¿Cómo es ese tema? ¿Por qué Sí, España? No, bien, es que después de 11 años, en ese momento, las Fuerzas Armadas quizás atravesaban alguna situación complicada debido a cuestiones políticas y bueno, entonces a mí me afectaba directamente, entonces yo decidí dejar las Fuerzas Armadas y irme a vivir a España. Y ahí migré a Málaga, donde estuve un tiempo y después estuve 3 años en Logroño. Bien. ¿Y cómo empieza tu vida a conectarse con la escritura? Bueno, no, eso viene después, o sea, si bien yo ya llevaba algo de la escritura adentro, pero nunca me había decidido ni me imaginaba en publicar un libro. Después, bueno, de un tiempo que tuve un suceso complejo, ya viviendo acá, que me da un infarto con muerte súbita por 22 minutos. A partir de ahí, en mi recuperación, que estaba privado de la parte deportiva, lo que yo en ese momento me dedicaba mucho, porque justo era profesor de kickbox y corría en montaña, hacía muchas actividades, empecé a escribir ese libro 22 minutos, que fue el primer libro que escribí, y bueno, desde ahí es donde me empecé a ligar directamente de lleno con la escritura. ¿Qué edad tenías cuando te pasó eso? Esto ha sido hace 4 años, 40 años. O sea, que es algo todavía sí, reciente. Sí, todavía. Es difícil preguntar esto, pero digo, ¿recordás algo de ese momento? Porque digo, 22 minutos muerto. Exactamente, sí. Es la misma pregunta que me hacen todos. Realmente yo particularmente, a diferencia de algunos otros que les ha pasado, no vi ni la luz, ni el túnel, no vi nada. O sea, sinceramente, se apagó todo. Se me apagó todo. No recuerdo nada. ¿Sabés? ¿Tuviste algún síntoma, algo en los minutos previos? ¿Qué te acordás de ese día o de esa situación? No sé, inclusive todo lo que sé es lo que me han contado. Yo sé que, bueno, había llevado a mi hijo a un partido de rugby. Y bueno, y cuando íbamos saliendo del partido, mi hijo dice que yo le dije, espera que me dio un calambre, pero yo ya de ahí ya no me acuerdo más nada. O sea, inclusive ahí me desvanecí. Inclusive he perdido el conocimiento de los primeros días que estuve internado. ¿Cuántos días estuviste internado? Estuve una semana, pero los primeros 4 días no recuerdo nada a causa de la hipoxia que sufrí. Claro. Entonces esos días no Claro, no están recuerdo. en negro, digamos. Sí. Tomás, ¿y cómo fue o qué recordás del día que te despertaste y te viste, bueno, internado? Y peor aún, digo, ¿cómo fue cuando te relataron lo que había sucedido?
Bueno, en teoría, o sea, cuando yo en el hospital preguntaba permanentemente qué es lo que me había pasado y me lo respondían cada 10 minutos. Pero bueno, de eso no me acuerdo nada. Recién en algún momento me empiezo a dar cuenta, pero no fue chocante porque no sé, o sea, no. Claro, me empecé a dar cuenta de que estaba, bueno, en una habitación ahí internado y bueno, claro. y de repente mi mujer me contaba y bueno, cuando ya empiezo a retener un poco las cosas, ahí me empiezo a dar cuenta de lo que me había pasado, digamos. ¿Y cuándo fuiste consciente en más detalle de la cantidad de minutos que, bueno, según los médicos habías estado sin vida? Bueno, ahí cuando ya me despido me empiezan a comentar y bueno, había una controversia entre dos médicos, había uno que había contado 22 minutos y otro que había contado 27 minutos, así que bueno, no sé cuál son los minutos reales, exactos. pero bueno, ahí es cuando uno de los médicos de ahí me preguntaba, me decía que era un milagro y bueno, que era un milagro que no esté como una planta en realidad también. Bueno, vos sabés que eso me llama la atención porque muchas veces se habla desde los profesionales de la salud cuando una persona tiene un tipo de episodio de estos, si pasa más de 1 minuto, de 2 minutos, cuáles son las consecuencias que esto puede generar. Digo, ¿vos has tenido algún tipo de secuela en relación a esto? Sí, o sea, al principio me costaba muchísimo, o sea, tenía hasta lagunas, me olvidaba de dónde había dejado las cosas o por ahí aparecía en algún lugar, claro. No sabía a dónde había ido, pero bueno, de a poco eso fue mejorando. No me ha quedado una secuela permanente, más allá de sí los estén que me tuvieron que intervenir y que he quedado medicado por vida, ¿bien? Para el corazón, pero no tengo secuelas que rompan mucho la estructura de tu vida. De vida. Si bien, bueno, la parte deportiva... Y cuando ya, no sé, volviste a tu casa, estabas, digamos, como retomando tu vida habitual, ¿te cambió algo pasar por esa experiencia? ¿Te replanteaste ciertas cuestiones en tu vida? ¿O, digamos, lo transitaste con normalidad? Digo, porque sería raro que lo transites con normalidad después de haber pasado semejante suceso, digo, pero bueno, todo puede pasar. No, sí, mi vida cambió radicalmente, o sea, radicalmente. ¿En qué te cambió la cabeza, por ejemplo? Y en disfrutar y vivir a segundo como si fuera el último, porque realmente uno toma esto de que la muerte no existe como un mecanismo de autodefensa. Entonces cree que va a vivir por siempre. Vas a ser eterno. Claro, entonces después de este suceso, por supuesto, uno dice, bueno, no, me puede tocar mañana, dentro de 10 minutos, entonces trato de vivir con calma y disfrutar cada minuto con cada persona que esté y bueno, ir llevando la vida de otra manera, totalmente diferente a lo que la venía llevando yo. ¿Y cuándo tomaste la decisión de escribir tu libro 22 minutos, bueno, en donde relatás parte de esta historia? Sí, ese libro en realidad lo que yo empiezo es a escribir. No sabía si era un libro o si era un escrito, claro. Para que no es que me había propuesto generar un libro, me había puesto a escribir. Dejar registro, digamos, de lo que te pasaba, de lo que sentías. Sí, de cómo vivía la vida justamente a partir de ese momento, llevado a momentos de la vida cotidiana. Claro. Bien. Y bueno, y ahí incursionaba un poco en la poesía, así que es como que escribía un relato, después iba a un poema y al último ponía una frase de reflexión. Y bueno, ya cuando llevaba bastante escrito, decidí que sí, que tenía que ser un libro. Y es ahí donde, bueno, decidí que fuera un libro, digamos. Bueno, y este camino, digamos, solo fue como parte del inicio de dejar plasmadas cosas. Estaba leyendo, perdón, para no equivocarme, de mencionarlo como corresponde, porque ahora estás llevando a cabo el proyecto de antología poética mundial, ¿esto es así? Sí, ese es un proyecto con mucha ambición, en el que, bueno, ya tiene fecha de presentación, participan 31 poetas de 16 países.
¿Dónde se va a estar llevando a cabo? Esto se va a presentar el 13 de julio en el Museo Franklin Rawson a las 19 horas. Bueno, ahí estamos haciendo varias tratativas con algunas partes de cultura, por tema de algunas colaboraciones para alojamiento de los poetas que viajan, porque viajan varios poetas. ¿Qué cantidad de gente ya está confirmada? Hasta ahora hay 12 poetas que viajan de distintos países, de México, de Puerto Rico, de Chile, inclusive, bueno, de España están por confirmar. Y creo que es una, si bien hay millones de antologías, pero esta tiene una variedad muy específica, o sea, tiene gente de África, bueno, de muchísimas partes del mundo. Y bueno, ya, empezó siendo que la idea mía era reunir esta antología, y de a poco fui sumando a los poetas, y una vez sumados todos, se hizo un recital poético Zoom, que fue un éxito, pues se prendieron 27 poetas de los 31. Después se fueron haciendo entrevistas en Instagram, en vivo, de a 3 poetas por vez. Y la verdad que cada paso ha ido siendo un éxito, y bueno, al día de hoy estamos trabajando a pleno para que salga el libro y se presente como tiene que ser ese día. ¿Y de dónde viene tu contacto, tu amor por la poesía? Mi amor por la poesía me lo inculca un poeta que es de Rosario, Daniel Pérez, y es ahí donde yo decido escribir o basarme más que nada en la poesía. Es como que encuentro algo ahí que se lleva casi el 70% de mi vida, pero lo hago con mucho placer, con mucho gusto, o sea, así que es de ahí que se me inculca el amor a la poesía, y he escrito varios libros de poesía, o sea, varios poemarios. Y al ir leyendo varios poetas, porque si bien siempre leemos a los poetas que ya no están, que ya están consagrados, digamos, yo me he volcado mucho en leer a los poetas que en realidad van haciendo una trayectoria o una historia. Van teniendo un camino ahora. Y bueno, y con ellos empecé a entrar en contacto, y bueno, y de ahí es que nació esto de hacer esa antología, bien, para reunir poesía diversa de distintos países, de distintas poesías. Bien. Así que... por último, ya para ir cerrando, Tomás, algo para mencionar y destacar también que es importante, digo, sos uno de los representantes de Ergo. Contame un poquito, para la gente también que no conoce un poquito acerca de cómo trabaja esta organización, qué significa para la Argentina y para San Juan. Bien, es una organización que es a nivel mundial. Sí. Si bien está manejada desde España, sí. Lo que busca es la visibilidad de distintos tipos de arte. En estos momentos está muy apuntalada en la poesía, pero en realidad busca mostrar también todo lo que es relatos, cuentos, novelas, artistas como pintores o bueno, distintas índoles. Y sí, me nombraron como representante. En la Argentina somos 2, nada más. La función es buscar escritores de la misma Argentina y bueno, brindar esa información a la página, hacerles entrevistas, difundir. Ayudar a la difusión del material, digamos. Exactamente, se difunde. Algún poeta que se encuentra, se lo difunde a nivel mundial. Y la verdad que tiene un trabajo sumamente activo. Si bien, bueno, acá en la Argentina somos poquitos, hay otros países que tienen más formada la cuestión, tienen presidentes, vicepresidentes, pero bueno, la idea es ir creciendo, ir sumando, justamente porque está muy bueno para la visibilidad de quienes empiezan un camino que es tan difícil, que es darse a conocer en el tema de las escrituras. Seguro ya más cerquita de la fecha del 13 de abril vamos a estar nuevamente en contacto para recordarle un poco a la gente, digo, este evento que se va a estar dando en el Museo Franklin Rawson, perdona, ya por el mes de julio. Sí, ¿Entendí bien? 13 de julio. 13 de julio. Ahí está, Tomás, te agradezco un montón que hayas venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les dejo estos 2 libros. Los 3 libros, a ver, contame un poquito. Mirá, Esqueleto lírico. Esqueleto lírico es un poemario.
que bueno, estuvo la presentación el año pasado, también en el Museo. Son los dos Franklin últimos Jazz. materiales que Sí, lanzaste. están interpuestos juntos con Crucigrama, que fue el primer premio del año pasado de San Juan Escribe. Y en realidad el último no lo tengo acá, que es Dados, Bien. pero sería penúltimo. Pero bueno, ¿material que se puede conseguir en las librerías? Acá en San Juan sí están distribuidos en varios kioscos de revistas. Bien. También, bueno, por mi Instagram lo pueden pedir, o en mi página web también. Bien. Así que por cualquier lugar se puede conseguir. Tomás, muchísimas gracias, un gusto y muchas gracias por todo, por la entrevista, por los libros, por todo. Bueno, muchísimas gracias a Un ustedes gustazo. por invitarme.